En estas lecciones he condenado el error enseñado por varios grupos religiosos. Pero yo quiero ser consecuente, porque hay hermanos, hay miembros de la Iglesia de Cristo que también enseñan cosas que no deben enseñar. Enseñan cosas que no están de acuerdo con las Escrituras. En esta lección, por ejemplo, vamos examinando el asunto de los hermanos que afirman que no es correcto servir la cena del Señor en copitas individuales. Yo sé que esto suena muy curioso y hasta absurdo. Estoy de acuerdo. No tiene sentido. Pero lamentablemente es la enseñanza de algunos que han causado divisiones sobre esta cuestión. Dicen que toda la congregación tiene que participar de un solo pan y de una sola copa, hablando del recipiente. No toman la molestia estos hermanos de explicar cómo los miles de hermanos de Jerusalén el día de Pentecostés, cuando ellos participaron el primer día de la semana, cuando participaron de la cena del Señor, 3,000 y más, ¿cómo lo hicieron? De una sola copa, un solo vaso, un solo recipiente. También hoy en día hay iglesias grandes, numerosas, para las cuales sería pero muy difícil practicar lo que estos hermanos enseñan. Si tales congregaciones tuvieran que participar de un solo pan y beber el fruto de la vid de un solo recipiente, tendrían que usar un recipiente tan grande que ni siquiera 2 hermanos pudieran cargarlo. ¿Y cómo podrían los miembros participar de tal recipiente? Además, una iglesia compuesta de 2,000 miembros necesitaría unas 5 horas aproximadamente para participar de la cena, si cada miembro para participar le duró unos 10 segundos. Hay muchas complicaciones. Desde luego, si Jesús lo hubiera requerido, ok, hay que hacerlo. Tendríamos que hacerlo de alguna manera, pero esta enseñanza no tiene base alguna en las Escrituras. Es ignorancia o prejuicio o lo que usted lo quiera llamarlo. Dicen estos hermanos, y voy a usar la palabra anticopitas, no como desprecio, no para ridicularizar, no, simplemente para ser breve. En lugar de una frase diciendo hermanos que se oponen a participar de la cena en copitas, no, voy a decir anticopitas y ya. Ok. Hermanos anticopitas dicen que la palabra copa, Mateo 26, 27, significa el recipiente y el fruto de la vid, y por eso prohíben el uso de copitas. Dicen que el hermano G.C. Brewer introdujo esta práctica en la iglesia hace muchos años, y que es una invención humana. Bueno, ellos no pueden probar
afirmación, pero es un punto insignificante, porque al usar copitas la iglesia simplemente obedece el mandamiento de hacer las cosas de una manera ordenada, como Pablo manda en 1 a los Corintios 14:40. El uso de copitas está autorizada en el mandamiento de beber del fruto de la vid. Ese mandamiento no autoriza un solo recipiente para toda la iglesia. Eso no. Nada que ver. Nada que ver. Es como el bautisterio. No está mencionado en la Biblia el bautisterio, pero está autorizado por el mandamiento de bautizar. El predicar por radio está autorizado por el mandamiento de predicar el evangelio. Los himnarios. La Biblia no habla de himnarios, pero son autorizados por el mandamiento de cantar. Los hermanos anticopitas dicen que debemos hacer exactamente lo que Jesús hizo, es decir, tomar una copa y todos beber de ella. Pero al estudiar Lucas 22, 17 hasta 20, aprendemos que Jesús tomó la copa y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Repartirlo. ¿Qué? La copa. El fruto de la vida, el jugo de uva. Repartirlo. Y luego tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, y por último tomó la copa. El orden fue tomar la copa para que se repartiera entre los apóstoles, servir la copa, servir el fruto de la vid. Y no es posible servir un vaso, un recipiente. Tomar el pan, tomar la copa. Por lo tanto, los que usamos copitas hacemos exactamente lo que Jesús y los apóstoles hicieron. Estos hermanos insisten en que no hay mandamiento, ni ejemplo, ni inferencia necesaria para autorizar el uso de copitas. En primer lugar, hay autorización genérica, como ya hemos explicado, para el uso de copitas en el mandamiento de participar de la cena. Pero los hermanos anticopitas no son sinceros, porque ellos saben esto. Ellos mismos no se oponen a la predicación por radio, y no hay texto que dice así, que hable de eso. No se oponen al bautisterio, y la Biblia no habla del bautisterio. No se oponen al uso de himnarios, aunque la Biblia no habla de himnarios. Son simplemente medios. Son métodos autorizados por los mandamientos de predicar, bautizar, cantar. Son medios de llevar a cabo un mandamiento. Y esto lo vemos claramente en muchos textos. El error básico de esta doctrina. Ellos citan Lucas 22:20 para probar que el recipiente simboliza el nuevo pacto. Eso es un error doctrinal. Eso es un error serio. Dice el texto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y para los hermanos anticopitas, el recipiente es tan sagrado como el contenido, el fruto de la vid, el jugo de uva. Ellos creen que cuando bendicen la copa, bendicen dos cosas: el recipiente y su contenido. No. Eso simplemente no es correcto. Por lo tanto, enseñan que hay tres símbolos en la cena del Señor.
El pan simboliza el cuerpo de Cristo. El fruto de la vid simboliza su sangre y el recipiente del fruto de la vid, el recipiente, la copa, simboliza el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Y hermanos, ese es un error gravísimo. Es un error doctrinal, porque estamos hablando del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y un vaso, un recipiente de jugo simboliza el nuevo pacto. Imposible. Es una enseñanza insensata. Pero lo enseñan así porque se sienten obligados a torcer la Escritura para probar su prejuicio. Hebreos 9:20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento fue ratificado o confirmado con sangre. Muchos textos dicen eso. Igualmente el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, fue ratificado o confirmado con la sangre de Cristo. Pacto y sangre. Muchos textos hablan de esto. Mateo, Marcos, Lucas, 1 Corintios 11:25. El lenguaje de Lucas y Pablo dice la misma cosa que dice Mateo y Marcos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Equivale a esto es mi sangre del nuevo pacto. Afirmar que Lucas y Pablo dan significado al recipiente cambia y corrompe el simbolismo. Lo corrompe. El simbolismo de la cena del Señor. Y pervierten las Escrituras. ¿Cómo podía un mero recipiente, un vaso, un cáliz de alguna clase, simbolizar el Nuevo Testamento? No hay pensamiento más imposible. Tal pensamiento choca con todo aspecto del concepto bíblico de ratificar pactos con sangre. La única diferencia entre la expresión de estos escritores es el orden de las palabras. Dicen Mateo y Marcos, esto es mi sangre del nuevo pacto, mientras que Lucas y Pablo dicen, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Muy obvio que los cuatro escritores dicen la misma cosa, hablando del fruto de la vid. No están hablando del recipiente. Claro que no. Hermanos, para entender la Biblia, el orden de palabras es muy, pero muy importante. Por ejemplo, la deidad de Jesucristo se afirma enfáticamente en Juan 1 y 2, por el orden de las palabras. El predicado nominativo aparece primero, y por eso debe ser Dios, con D grande. Cristo es Dios. Y los testigos, pues, eso lo hacen a un lado y dicen que era un Dios. Pero ellos contradicen una sencilla regla de la gramática. El orden de las palabras en la Biblia cuentan, son muy, pero muy importantes. El error de los hermanos anticopitas no es cuestión de simplemente el método de servir la cena.
de usar solamente una copa o varias copas. Si fuera así, sería cuestión de opinión. Porque no importa si una iglesia, por ejemplo, yo he visto esto, una iglesia pequeña que usa una sola copa. No hay problema. Pero la doctrina es el problema. De que el recipiente representa el nuevo pacto es un error abominable. Y si una iglesia, por pequeña que sea, usa una sola copa con esa idea, entonces están corrompiendo la cena y su servicio no es aceptable. Claro que no. Según el Nuevo Testamento hay solamente dos elementos, no hay tres, hay dos, el pan y el fruto de la vid, o sea, el jugo de uva. Pero según los hermanos anticopitas hay tres elementos, el pan, el jugo y el recipiente del jugo. Eso es muy, pero muy incorrecto. Al participar de la cena, los cristianos meditan con gratitud. Meditamos con gratitud en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero sería totalmente absurdo meditar en el recipiente del pan o el recipiente de la copa. O aquí estoy meditando sobre que, este vaso. Por favor. Esa es exagerada tontería y completamente corrompe la cena del Señor. No es una cosa de opinión. Es por eso, me duele porque yo he conocido algunos de estos, pero no puede haber comunión con ellos porque ellos corrompen la cena. Ahora, otra vez, ¿qué es la copa? Los hermanos anticopitas definen la palabra copa como el recipiente y su contenido. Ellos no omiten el contenido, pero incluyen el recipiente. Por lo tanto, según esta teoría, el beber la copa requiere que se beba tanto el recipiente como su contenido. Porque la Biblia habla claramente de beber la copa. Y si la copa es el recipiente y el contenido, hay que tomar las dos cosas. Hay que ser consecuente. Si se bebe solamente el jugo y no se bebe el recipiente, entonces no se bebe la copa, según ellos. La consecuencia ineludible de esta teoría es que nadie puede beber la copa del Señor, porque ¿quién puede tragar un recipiente? Es importante aclarar que no negamos que Cristo tomó un recipiente en sus manos. No negamos eso. No decimos que Cristo tenía muchas copitas en sus manos. Claro que no. Porque es imposible tener un líquido en las manos si no está en algún recipiente. Pero negamos con todo énfasis la enseñanza de los hermanos anticopitas porque Cristo no bendijo ningún recipiente. Cristo bendijo la copa, pero Él no bendijo un recipiente. Claro que no. No tienen significado alguno. El platillo del pan
ni el recipiente del jugo, ni la mesa, ni la mesa sobre la cual están el pan y el jugo. La mesa tiene significado. La Biblia habla de la mesa del Señor. El mismo texto explica el significado de la palabra copa. Mateo 26, leyendo del 27 al 29, dice, tomando la copa, tomando la copa, habiendo dado gracias por la copa, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Qué es? ¿Qué es el fruto de la vid? La copa. Jesús está hablando de la copa. Y él define la copa. Él explica lo que es la copa. Es el fruto de la vid. Él no dice nada de un recipiente. Jesús tomó la copa. Él tomó el recipiente en su mano. Claro. Pero no dio gracias por el recipiente. Eso es totalmente incorrecto. No beberé más de este fruto de la vid. Él no dice, no beberé más de este recipiente y el fruto de la vid. Si Jesús hubiera dicho eso, pues los apóstoles habrían pensado que ya estaba fuera de sí. Sería que no tenía sentido. Y no lo dijo. No lo dijo. Esa es invención de los anticopitas. Hermanos, Jesús y Pablo en 1 Corintios 10 y capítulo 10, 16 y el 11, 25, usan la palabra copa empleando la figura llamada metonimia, que según el diccionario Larousse significa una figura de retórica que consiste en designar una cosa con el nombre de otra cosa cuando están ambas reunidas por alguna relación. Por ejemplo, respetar las canas de uno, respetar las canas. ¿Respetar? ¿Canas? Es obvio, ¿verdad? Es obvio que es figura. Todos saben que la palabra copa indica el contenido, lo que está en la copa. Y que el que dice me voy a tomar una copa, una expresión de la gente que toma, esto quiere decir que va a tomar el líquido que está en la copa. Me voy a tomar una copa. ¿El recipiente? Ni borracho dirá eso. No. Me voy a tomar una copa. Obviamente, lo que está en la copa. Dice Larousse, el diccionario, después de definir copa como vaso, él dice el líquido que está dentro, lo que cabe en ella. Es una definición de alguien aparte de la Biblia. La copa es la que debería ser bendecida, repartida y bebida.
¿Qué es la copa? Hay que bendecirla. La palabra repartir es la palabra dividir. Dividir. Y luego beber. 3 cosas. Ok, vamos comenzando. La copa se bendice. Primera a los Corintios 10, 16. Ok. La copa se bendice. La copa de bendición que bendecimos. Se bendice. Y luego, la copa se reparte. Se reparte. Se divide. Lucas 22, 17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo? Pues obviamente en diferentes vasos. La palabra repartir significa dividir. Diamerizo. Dividir. Lucas 11, 17, todo reino dividido. Dividir la copa. Dividir, repartir la copa. Y la copa se bebe. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Bueno, ustedes saben que hay muchos ejemplos de esta figura que se llama metonimia. Es figura de retórica que consiste en designar una cosa, en este caso es el fruto de la vid, con el nombre de otra copa, porque el jugo está en la copa, y entonces hablando de ese jugo, nada más dice copa. Es metonimia. Hebreos 13, 4, el lecho. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, sin mancilla, hablando de la cama matrimonial. Muchos textos ponen el efecto por la causa, es nada más otro uso de una figura. Bueno, estoy viendo aquí, mi tiempo se está acabando, pero estoy viendo aquí una lista muy larga que son textos que son ejemplos de la misma cosa. Esta cosa de llamar el jugo, el fruto de la vid, llamarlo copa, eso no es nada diferente de otros muchos textos bíblicos que usan lenguaje figurado. Todos sabemos eso, todos sabemos que Jesucristo y los apóstoles y toda la Biblia muchas veces emplea lenguaje figurado, es para realzar, es para enfatizar, es para ilustrar algún concepto, y entonces es algo muy, muy aceptable, muy entendible, pero es una lástima, es una tragedia que haya hermanos que hayan pervertido esta figura enseñando como doctrina una cosa que simplemente no solamente es muy incorrecto, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Ellos, su manera de torcer textos bíblicos y de no aceptar lo que es muy obvio, muy entendible, y causar división en la iglesia. Ay, hermanos, ellos darán cuenta a Dios
de este movimiento. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, si puedo ayudar a cualquiera con preguntas o dudas, pero yo creo que he cubierto el tema, los puntos principales. Muy bien, que el Señor les bendiga, es mi deseo.